cerca, de lejos, adelante, atrás de usted, por favor. Si adelante de usted hay una silla vacía, córrase, por favor, acérquese, hágase para adelante. Por favor, allí hay 2 sillas, una silla, no sé, pero córrase. Haga caso lo que dice la palabra. Dice: cuando vayas, acércate más para escuchar. Eso es bíblico, así que no tenga miedo usted y pena de acercarse. Aquí hay 2 sillas para privilegiadas. Si alguien quiere recibir el privilegio, la bendición, ¿no? Bueno, preparémonos entonces para poder hoy recibir la palabra del Señor. ¿Ya se saludaron? Ay, ni cuenta media, ¿qué horas se saludaron ustedes? Pues bueno, démonos un aplauso entonces de bienvenida a todos, cada uno. ¿Alguien está aquí por primera vez? ¿Alguien nos está visitando? ¿No? ¿Todos somos de casa? ¿Hemos venido más de alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les parece también si les damos un aplauso a aquellos quienes nos están viendo en este momento a través de la plataforma de nuestra iglesia en línea o tal vez a través de YouTube? ¿Qué les parece si les damos un aplauso también a ellos? Fuerte, por favor. Y les pedimos, entre por favor a esta plataforma de YouTube, búsquenos como Comunidad Live, suscríbase al canal, dele ahí a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que estamos subiendo. Estamos subiendo los videos de los domingos, de los martes, ahí están. Y en este momento están pasando ahí todas nuestras redes sociales para que... sí, ¿verdad? ¿Sí están pasando? Ok, dicen que sí. Para que usted también pueda contactarnos a través de este medio que ahora es tan importante, y esa es la forma y la manera también como se está dando a conocer hoy la palabra de nuestro Señor. Así que de esa misma manera y con esa misma actitud, ¿qué les parece si recibimos con un aplauso a hermana Rosemary de González? Ella va a predicar hoy. Muy bien, Dios les bendiga. Gracias por este momento, por la oportunidad que también se me da de poder traer una palabra para cada uno de ustedes. Siempre la palabra primero es para nosotros cuando la estudiamos. Y la verdad que esta mañana es una mañana de mucha bendición. La presencia del Señor está acá. Gracias por que estamos con ese corazón siempre dispuestos a dar lo mejor, ¿verdad? No nos olvidemos de dar lo mejor al Señor, y cuando nosotros tenemos esa actitud, pues Él se derrama, ¿verdad?, con su presencia, porque ve en nosotros. Y doy gracias a Dios, ¿verdad?, por esta bendición. Hoy hemos tenido un momento especial, ¿verdad?, de comunión, participando de los elementos de la cena del Señor. Algo maravilloso, porque es a través de ello, ¿verdad?, como nos lo explicaron, podemos nosotros recordar el amor grande de nuestro Dios cuando envió a su Hijo, ¿verdad? Y eso nos une, ¿verdad? Nos une en el sentir de saber que a través de su sangre somos perdonados y nos da oportunidad. Gracias a Dios por esta mañana hermosa. Y hoy traigo un tema que lo he titulado Día de Comunión. Vamos a ver ahí el pasaje, vamos a ver lo que la palabra hoy nos va a enseñar. Yo creo que el Señor nos ha estado hablando desde el momento que empezamos la adoración, y hoy el Señor a través de la palabra también nos hablará. Y yo quiero que
Cuando estamos hablando de comunión, pues nosotros estamos hablando de estar unidos, de estar en unidad, estar en compañerismo. Eso es comunión, ¿verdad? Y qué mejor que poder estar en comunión con nuestro Señor. Y esto es lo que acontece en esta historia que voy a leer, y yo quiero que vayamos de una vez al pasaje. Y quiero que busque, por favor, en el Evangelio de Juan. Y por favor, busquemos el capítulo 21. Es el último capítulo de este Evangelio. Así que vaya, por favor, a su Biblia. Muy bien, tenga ahí listo el pasaje y vamos a ir viendo algunos versículos, pero también quería dar como una introducción. A mí me gustaría saber de todos los que estamos acá, cuántos hemos pasado algún momento muy difícil, que no sabes ni qué hacer. Te quedas sin palabras muchas veces. ¿Cuántos? Bueno, yo ahorita porque tengo el micrófono no levanto la otra mano, ¿verdad? A ver. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos tenido a veces momentos en nuestra vida, ¿verdad?, difíciles. Y eso es lo que vamos a ver narrado en este pasaje. Hay momentos de nuestra vida que nos afectan grandemente, claro que sí, somos humanos. A veces la pérdida de un ser querido o problemas entre familiares, problemas financieros muchas veces, ¿verdad? Y así puede con los hijos. Pero hoy vamos a ver lo que acontece acá, como Juan nos narra un acontecimiento tremendo. Y hablas de los discípulos. Ellos habían caminado con su maestro, con Jesús, y luego él es arrestado, lo llevan. Ellos vieron, ¿verdad?, ese momento cuando él fue crucificado. Y entonces estaban pasando un momento de emociones, ¿verdad? Ellos habían visto las maravillas que Jesús había hecho delante de ellos. Sin embargo, vino un momento en que ellos, ¿verdad?, se sintieron tal vez, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Será que vamos a seguir en lo mismo? No sé qué pudo haberles pasado en su pensamiento, pero tuvieron un momento, tal vez, ¿verdad?, veo yo, como una crisis emocional. Pero vamos a ver lo que pasó y lo que Jesús hace en la vida de ellos. Así que siempre hay una esperanza. Siempre Jesús, a través de su amor, siempre nos da una oportunidad y hace cosas grandes, como lo explicaba el pastor cuando estaba ministrando la cena. Como Dios, a veces no sabemos cómo hacerlo, pero cuando nosotros obedecemos, Él nos guía para que podamos nosotros cumplir su voluntad y poder llenarnos de su presencia. Entonces yo quiero que vayamos a la palabra y voy a leer del 1 al 14. Y dice la palabra de esta manera: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Veamos y vayamos entendiendo estos versículos. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa
mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no, Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Uno de los discípulos se atrevía a preguntarle el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Muy bien, vemos estos 14 versículos, vemos acá, Juan narra este acontecimiento tremendo. No cabe duda, como les decía, estaban ellos pasando un momento difícil. Sin embargo, acá, si usted ve ahí en el título de su Biblia, dice: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. No estaban todos, habían 7. Pero también viendo la historia, y aquí mismo en este evangelio, en el capítulo 20, cuando habla de la resurrección, Jesús ya se les había aparecido. Aquí era la tercera vez, dice, que se les apareció, ¿verdad? Él ya se había aparecido a sus discípulos, porque eso dice acá en el capítulo 20, cuando uno ve ahí en el versículo 19, dice que Jesús aparece a los discípulos. Ellos dice que estaban esa noche en la primero de la semana, y estando eso lo dice en el versículo 19 del capítulo 20, y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ahí está cuando Él se le aparece a sus discípulos. Y dice algo ahí interesante: estaban con miedo, ¿verdad? Entonces, y luego sigue narrando ahí en adelante en esos versículos Juan, que Tomás no lo había creído, pero se aparece otra vez Jesús y le habla directamente a él para que creyera. Le enseña sus manos, le enseña su costado. Y entonces ahora aparece por tercera vez a sus discípulos otra vez. Y entonces, claro, ¿verdad? Pedro, sabemos del apóstol Pedro, ¿verdad? Él era el que siempre salía adelante. Incluso cuando Jesús es arrestado, él viene, ¿verdad? Y defiende al Señor, le vuela la oreja a aquel que era tremendo. Él tenía incluso liderazgo. ¿Por qué les digo eso? Porque dice que él dijo: yo voy a ir a pescar, y se van los demás, ¿verdad? Lo siguieron otros, se fueron los demás. Entonces, pero sin embargo, no sé qué en ellos, no sé qué pasó en su mente. Sin embargo, él dijo: bueno, voy a ir a pescar. Pero no sabía, ¿verdad?, lo que iba a acontecer ahí. Ellos se fueron a hacer el trabajo que sabían hacer. Recuerden ustedes, ahí podemos ver nosotros en Mateo y en Marcos, cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos estaban haciendo ese trabajo de pescar, ¿verdad? Incluso Juan fue uno de los primeros que él llamó también. Él estaba con su hermano, ellos eran los hijos de Zebedeo. Él estaba trabajando con su papá cuando Jesús lo llama y lo siguió, dice. Entonces, aquí está la historia breve, ¿verdad?, de lo que aconteció antes, como Jesús, estando en este mar de Tiberias, que también era conocido como el mar de Galilea, dice. Y entonces ahí acontecieron muchas cosas, ahí hubieron milagros, y Jesús los fue a buscar ahí.
y no estaba tan profundo. Ahí dice claramente que no estaban muy metidos, ¿verdad? Podríamos decir que estaban en la orilla de la playa. Cuando uno va a un lago, hay espacios donde se ve una playa, ¿verdad? Hasta las piedras se ven claritas. Pues no estaban ellos muy metidos, estaban muy cerca. Y entonces ellos decidieron, Pedro, bueno, hasta se despojó de su ropa, dice, ¿verdad? Él sabía que era la manera también que ellos hacían ese trabajo y conocían de eso. Y entonces él lo hizo, se fue. Lo que no se imaginaron era lo que iba a acontecer, y a eso quiero llevarles en esta preciosa mañana. Y entonces dice que cuando Jesús les hace una pregunta, ¿verdad? Les preguntó si tenían algo para comer, y entonces ellos dijeron que no. Él empieza con esa pregunta primero. No cabe duda que Jesús, no es que no cabe duda, Jesús nos conoce perfectamente. Él sabía dónde los iba a encontrar. Imagínense, Él nos conoce, de Él no nos podemos esconder. Nos conoce perfectamente. Pero aquí hay un acontecimiento maravilloso, como Jesús los vuelve a traer, ¿verdad? Les enseña con amor lo que vamos a ver más adelante. Entonces, vemos nosotros que ellos dijeron que no, y entonces Él da la palabra y les dice que tiren la red a la derecha. Preciso lo que les dijo, ¿verdad? Y yo sé que desde ese momento, cuando Él pronunció esas palabras, ellos, porque especialmente Juan fue el que se dio cuenta que era el Señor Jesús, solo que ya resucitado. Entonces, porque Él fue el que le dijo a Pedro, ¿verdad? Es el Maestro, es el Señor. Entonces, cuando Él les dice, tiren la red a la derecha, porque dice que ese momento que se encontró Jesús con sus discípulos, ya iba amaneciendo, y ellos dicen que toda la noche habían estado ahí para querer pescar y no habían pescado nada. Entonces tiran la red y sucede el milagro. Imagínense, cuando eso sucede, cuando Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces, y hallaréis. Y luego dice, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pero cuando Juan le dice eso, se vistió inmediatamente y se lanzó al mar. Él sí vio el milagro, pero él quería llegar inmediatamente al Señor. Yo creo que fue la manera. Algunos decían por pena, porque ¿qué estaba haciendo? ¿Qué me va a decir el Señor? No, él corrió rápido para llegar a donde estaba el Señor. Y entonces dice que aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a eso a Pedro. Pedro se puso su ropa porque se había despojado de ella. Y luego dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red. O sea, él vio el milagro, pero él dijo, bueno, voy a ir a mi Señor, voy a ir allá. Y los demás, por supuesto, jalaron la barca y llevaron lo que habían pescado. Entonces, primero quiero decirles, y está en los últimos versículos de todo este capítulo, y quiero que pongamos atención al versículo 9. Es importante lo que nos enseña esta palabra. En el versículo 9 dice, al descender, o sea que ellos rápido fueron, yo les voy a dar, ¿verdad? Vengan. No, Él no solo les llama la atención a lo que está sucediendo en su vida, sino también Él les demuestra, ¿verdad?, nuevamente su poder. Y ese milagro aconteció ahí ante ellos. Y entonces vemos nosotros que cuando ellos llegan a tierra, se sorprenden de ver que ya habían brasas ahí, imagínense. Ya había un pez y pan. Entonces Jesús les muestra, ¿verdad? En este pasaje yo lo veo así, lo titulé de esta manera: Jesús les muestra la necesidad de depender de Él. Porque Jesús no esperó que ellos trajeran los peces. Bueno, vamos a ver, tráiganlo y vamos a asarlo. Él ya tenía ahí. Ahí les está demostrando, les está enseñando que Él no necesita de nosotros, la verdad, ¿verdad?
somos nosotros los que necesitamos de Él, ¿verdad? Depender de Él. Porque Él pudo haber sido. Sé que a veces pasamos momentos difíciles, a veces, en lugar de darnos una palmada, ¿verdad? Nos regañan o es soberano. Él es el dueño absoluto de todo, de tal manera que cuando ellos llegan y miran, hay brasas, hay un pez y hay pan. Imagínense cómo se sintieron esos discípulos, sorprendidos de ver cómo el Señor es el dueño absoluto. Pero dijo, les voy a enseñar que necesitan depender de mí, pero les voy a enseñar que ellos lo pueden hacer. Y por eso dio la orden precisa que tiraran la red a la derecha y pudieron ver el milagro. Trabajaron, hicieron algo. Él no quiso dárselos porque podía hacerlo, pero quería que ellos hicieran algo. El Señor, nosotros necesitamos de Él, necesitamos depender de Él, pero necesitamos accionar. Tiene que haber una acción en nuestra vida. Eso es lo que el Señor nos enseña a través, yo lo veo así en ese versículo. Y luego vemos lo que sucede cuando ellos bajaron, dice, y veamos que dice el 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Y miren, hasta los contaron. ¿Quién tuvo tiempo de contarlo? No sé, porque dice que Pedro, cuando vio el milagro, se echó al mar. Bueno, alguien los contó y dice que eran 153 pescados. Entonces, él mismo, cuando ve ahí y mira a sus discípulos, les enseña. Y entonces dice, y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle. Nadie se atrevía a decir quién eres. Pero Juan, el discípulo amado, él ya había discernido quién era. Porque cuando le dijo a Pedro, es el maestro. Él sabía, Dios ya le había mostrado que era él. Porque vemos nosotros que cuando él se les apareció a sus discípulos, él ya les había dado, no solo él les había dicho que iba a resucitar. Y me llama la atención en el versículo 22, y habiendo dicho esto, dice que el 21, perdón, del 20, dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ya había habido una palabra, ¿verdad? Pero ellos estaban haciendo otra cosa. Muchas veces nos distraen las cosas, ¿verdad? Y hacemos otras cosas que no son las que debemos de hacer. Y dice que él ahí, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ya les había delegado, vuelve otra vez. Pero ellos estaban haciendo otro trabajo, estaban haciendo lo que hacían, y el Señor los vuelve a traer y les vuelve a enseñar, ¿verdad? Que necesitaban ellos depender de Él. Y luego Jesús les invita, por lo que vemos aquí en el versículos anteriores, Él los invitó, ¿verdad?, a que de alguna manera se regocijaran por esa provisión. Miren, es importante que si Dios va a hacer un milagro en nuestra vida, Él nos está mostrando los milagros, pero es importante que nosotros también le demos el primer lugar a Él. Él ahí les da la muestra, de tal manera que Él les invita a que traigan, ¿verdad?, de los peces que ellos mismos, ¿verdad?, fueron, los trajeron. Y entonces Él dice ahí claramente, ¿verdad?, que se deben de regocijar por la provisión. No nos olvidemos del llamado. Ellos tenían un llamado, ya el Señor los había llamado. Ya acá vemos nosotros en el capítulo anterior que Él les había dado de nuevo la bendición, ¿verdad?, de su espíritu para que ellos hicieran lo que tenían que hacer. Sin embargo, Él quiere mostrarles también que va a haber provisión cuando nosotros obedecemos. Va a haber, miren, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, Él va a añadir lo demás. Y eso también quiso enseñarles acá.
No solo la dependencia que tenían que tener el Señor, que también iba a haber provisión para ellos. Que no se enfocaran nuevamente a ese trabajo. Ellos habían sido llamados para que fueran pescadores de hombres. Eso fue lo que les dijo cuando Él los llamó. Entonces vemos ahí que Él les da, y entonces les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. No cabe duda que ya cuando uno ve un acontecimiento así, ellos sabían claramente que era Jesús y no tuvieron el atrevimiento. No sé, por temor, por pena, no sé, de saber qué estaban haciendo y ahora cómo el Señor los encuentra y ahora les vuelve a demostrar, ¿verdad? Les vuelve a demostrar cuánto Él los amaba, les vuelve a demostrar que anhela que ellos puedan seguir sirviendo, haciendo la voluntad de Dios. Y entonces dice que vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Vemos nosotros otra importante manifestación y demostración del Señor, porque Él mismo les sirve, ¿verdad? Él mismo viene y les sirve a sus discípulos, porque eso es lo que dice acá. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Vuelve otra vez a enseñarles que era necesario servir, ¿verdad? Él se los demostró. Juan lo narra ahí cuando Él vino, lavó los pies a sus discípulos como una muestra de servicio. Y ahora vuelve otra vez a recalcarles acá la necesidad de servir. Eso es lo que vemos ahí en este otro versículo, cómo el Señor necesita, ¿verdad?, que nosotros sigamos creyendo, dependiendo de Él, que Él va a estar siempre en cualquier momento de nuestra necesidad. Él va a estar si nosotros obedecemos. La provisión va a estar ahí. Él quiere que nosotros disfrutemos y nos gocemos de las bendiciones de Él también. Pero eso va a llegar cuando nosotros aprendamos a obedecer lo que Él ha pedido para nosotros. Nos ha costado muchas veces, se ha dicho una y otra vez, anhelamos que tú puedas servirle al Señor. El martes el pastor, ¿verdad?, nos predicaba también sobre el llamado. Y muchas veces, pues tal vez por emoción, decimos, bueno, está bien, y después reaccionamos y vamos otra vez a pescar. Y se nos olvidan las promesas, se nos olvida lo que Jesús quiere de nosotros, lo que el Señor anhela de nosotros. Entonces, cuando Él le dice a sus discípulos y les demuestra nuevamente lo importante que es servir, ¿verdad? Eso lo encontramos en Marcos 10:45, donde dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Él les vuelve a enseñar la necesidad de ir a servir a otros. Yo creo que hoy estamos nosotros culminando realmente un año. Ya no podemos seguir en las frustraciones, ya no están los que querían que estuviéramos. Tal vez alguien puede decir, yo he estado viendo por otras personas, no quieren nada. Puede venir una frustración de eso y bueno, mejor me voy y que miren qué hacen, ¿verdad? A veces nos sentimos hasta importantes, que saber qué va a pasar si no estoy. Pero miren, el Señor les muestra ahí claramente que nosotros realmente necesitamos de Él. Podemos ser muy pilas. Ellos eran expertos en pescar, eran expertos, era su trabajo. Sin embargo, el Señor les da una lección ahí. Yo creo que en esta hora nosotros tenemos que aprender que el Señor anhela que nosotros podamos hacer algo, servir. Estamos culminando este año, como les digo, y este tiempo es un tiempo en que muchas personas están necesitando de que nosotros podamos llevarles una palabra de salvación, una palabra de esperanza, la palabra de vida eterna, que aquí en el Evangelio de Juan lo dice, e incluso poder llevarles una provisión. Muchos en esta temporada, no sé qué pasa, se ponen nostálgicos, se sienten a veces solos. Pidámosle al Señor que nos muestre a quienes vamos a ir a darles algo, una provisión,
o tal vez está esperando una palabra de nosotros en su vida para poder afirmarse, para poder recibir al Señor y tener esperanza que tiene vida eterna. Es la oportunidad que entonces podemos nosotros ahora servirle al Señor. El pastor nos decía el martes, hemos estado este año, yo no sé si todos los que empezamos, vemos que ya no todos terminaron. Un año para el Señor. Algunos no, ya no siguieron, otros se quedaron a medias. Pero si hoy estás acá y tú no seguiste, hoy esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti, para decirte de parte del Señor que tenemos que aprender a depender del Señor. No te preocupes de lo demás, la provisión va a venir si nosotros obedecemos. El Señor nos está enseñando a través de esta palabra la bendición que es el poder servir. Yo creo que ya es el momento. Vamos a alistarnos, enlistarnos también. Escríbete, di qué puedo hacer. Siempre lo hemos dicho, hay muchas cosas que hacer. Pero yo creo que el llevar la palabra, todo lo podemos hacer. Porque el Señor dijo que a todos nos dijo, id y hacer discípulos. Entonces todo lo podemos hacer. O si no, acérquense a nosotros y juntos podemos ir a aquellos que están necesitando encontrarse con el Señor. Y es importante entonces, y vemos nosotros cómo Juan concluye en este último capítulo de este evangelio, mostrando, él termina aquí mostrando en primer lugar la ternura de Jesús, que llegó a buscarlos. Qué maravilloso saber que Él siempre ha estado esperándonos. Él siempre nos ha atraído, nos pone cosas para que nosotros nos demos cuenta que Él está ahí. Él está ahí. Solo que en este acontecimiento ellos ya no vieron a Jesús como lo vieron, porque ellos estuvieron presentes cuando Él fue crucificado. Un cuerpo dolido, un cuerpo lastimado. Ahora lo ven como un cuerpo glorificado, ¿verdad? Eso es lo que ve ahí Juan incluso, ¿verdad? Él estuvo ahí presente. Podemos nosotros también saber y entender que no podemos hacer nada solos. Necesitamos de Dios, necesitamos de Él. Muchas veces hemos querido nosotros sentirnos, hacerlo bien, que yo lo puedo, y a veces fracasamos porque hemos dejado lo mejor, que es el Señor. Y también el Señor desea que nosotros estemos en comunión constante con Él. Qué bueno que cada uno hemos visto a varios de los que casi están presentes acá el deseo de buscar del Señor, pero hay varios que no están hoy. Qué tremendo o qué ingratitud podríamos decir cuando se nos olvida los beneficios de Dios, se nos olvida lo que Él ha hecho en nuestra vida. Qué tan fácil. El Señor anhela que nosotros, ¿verdad?, estemos constantemente en comunión con Él. Él anhela bendecirnos. Nosotros muchas veces cuando pasan las circunstancias peleamos con Él, y no debe de ser así. Al contrario, tenemos todos nuestros temores, con nuestras dificultades, lleguemos a Él, y Él, al ver nuestro corazón, nuestra decisión, nuestra disposición, Él nos guiará, Él nos llevará, y a través de eso vamos a cumplir los sueños del Señor. El amor de Dios va más allá que un milagro. Es cierto, Él les llamó la atención con este milagro, pero realmente no es solo eso. El amor de Dios va más allá que ese milagro. Los milagros van a venir conforme tú camines, conforme tú obedezcas, y ya no vas a tener necesidad ni de pedirlo, sino lo vas a contar. Gracias a que he sido fiel, he visto la mano poderosa de Dios. Ese va a ser tu testimonio, ¿verdad? Muchas veces no venimos así: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Que no es la manera.
Señor, aquí estoy. Esto está sucediendo en mi vida, pero estoy a tu disposición. Ayúdame a salir. Contigo lo puedo hacer. Ayúdame, Señor. Y yo sé que Él está ahí. Eso es el verdadero amor del Señor. Por supuesto, con su poder, ¿verdad? Con el poder que Él nos da, Él realmente cautiva nuestra atención a través de su amor. Juan escribió aquí en este evangelio. Aquí en este evangelio está escrito verdades del Señor. Él, cuando escribe en este evangelio, podemos ver nosotros que no da tanta relevancia a lo que vemos en los otros evangelios, pero sí revela quién era el Señor, que era el pan de vida, el camino, la verdad y la vida, que también Él era la vid verdadera. Ahí se encuentra en este evangelio. Maravilloso. Él revela quién era el Señor. Entonces, la muestra de su amor está a disposición de nosotros. ¿Quieres? ¿Lo quieres? Vas a tener que accionar y acercarse y reconocer que muchas veces anteponemos, ¿verdad?, lo nuestro o por la misma necesidad, y nos olvidamos del principio, que es el Señor. Él anhela que tengamos una profunda pasión en su presencia. Eso sí es cierto. Necesitamos apasionarnos. Tal vez por las mismas circunstancias que hemos vivido se ha apagado la pasión en nuestra vida, y realmente el Señor quiere que nosotros estemos apasionados, que no nos olvidemos y que en nosotros haya el gozo de nuestra salvación como nuestros principios, ¿verdad? Y que no se nos olviden de hacer las obras, las primeras obras de amor. Vale la pena. Es necesario entonces que nuestra pasión regrese a nuestra vida, pero no va a venir solo porque tú la pidas, sino tenemos que accionar y decir: Señor, con todo, tú me conoces, de ti no puedo esconderme, tú lo sabes todo, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy, ayúdame para poder hacer tu voluntad apasionadamente. También vemos nosotros que Jesús, Dios Todopoderoso, es el dador de la vida. Solo en Él vamos a poder hallar vida eterna, ¿verdad? En Él vamos a hallar vida eterna. Tenemos que seguir adelante buscándolo, y Él entonces cumplirá su propósito en nosotros. Es necesario. Este tiempo que estamos hoy acá, yo quiero invitarte en esta mañana, hermanos. Yo creo que todos los que estamos acá somos de casa, y la invitación en esta oportunidad es que volvamos a nuestros principios, que volvamos al gozo de nuestra salvación para poder hacer la voluntad de Dios. Él anhela realmente pero que de todo corazón haya una dependencia, ¿verdad?, al Señor, que nosotros dependamos de Él, que lo demás que va a suceder Él se va a encargar. Pero si tú estás apasionado por poder servirle al Señor, hacer su voluntad, al llamado que Él nos ha hecho, yo sé que Él nos va a ayudar, nos va a dar de su poder. Eso es lo que Él hizo con sus discípulos y quiere hacerlo con nosotros en esta oportunidad también. Nunca es tarde. Qué bueno que hoy estás tú acá. Es para ti esta palabra. Es para ti, para los que nos escuchan también, para los que nos ven. Es importante saber que el Señor tiene planes, y planes de bien para nosotros, cuando nosotros aprendemos a reconocer su soberanía, que Él anhela tanto de nosotros. Entonces, si Él realmente es un Dios de amor, pero también necesita que nosotros le amemos a Él, porque Él ya nos ha amado. Él nos amó primero, y por lo tanto nosotros tenemos que amarle a Él. ¿Cómo? Siempre lo he dicho: con toda nuestra mente, con nuestras fuerzas y con nuestro corazón. Muchas veces nos ganan los sentimientos y apagamos el gozo que el Señor nos ha dado. Es momento que en esta mañana podamos encender en nosotros esa pasión y ese amor para el Señor. Él está acá. Él anhela que nosotros demos un paso firme. Él anhela que nosotros demos ese paso de obediencia. Y por supuesto,
vamos a ver las maravillas de Dios. No necesitas ni qué pedir, porque tú verás los milagros en tu vida. Los milagros que has anhelado y que no has visto. Pregúntate por qué. ¿Qué ha pasado, Señor? Solo te he reclamado y no he hecho tu voluntad, perdóname. Yo creo que es el momento de decir: Señor, perdóname, pero hoy estoy acá. Reconozco que necesito depender de ti. Reconozco que tú anhelas que nosotros podamos servir, porque tú ya nos has servido, tú ya nos has dado. Él ha dado su vida. Hoy lo vimos, hoy lo recordamos con estos elementos, que Él dio todo por nosotros y que por su sangre somos salvos. Así que en esta oportunidad yo quiero invitarte a que tú puedas reflexionar y puedas analizar qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué estás todavía ahí pensándolo? Yo creo que es el momento que nosotros activemos nuevamente nuestra fe, nuevamente el deseo de servirle al Señor, porque Él siempre está dispuesto a servirnos, siempre. A eso vino Él, pero Él anhela que nosotros reaccionemos y respondamos a su llamado. Así que yo quiero en este momento que tú puedas inclinar tu rostro ahí donde estás. Yo no quiero convencerte, ni quiero hablar a tus sentimientos, sino lo que anhelo en esta mañana a través de esta palabra es que tú puedas reaccionar y reflexionar cómo estamos, qué tantas excusas hemos puesto. Él nos ha llamado para que llevemos las buenas nuevas. Él nos ha llamado para que vayamos y poder llevar palabras de esperanza, de salvación. No dudemos, no preguntes, puedes hacerlo. Hay alguien cercano a ti que necesita del Señor. Y si no, dile al Señor: muéstrame, Señor, a quién voy a ir a darles palabras de esperanza, de salvación, de que tú eres, Señor, Salvador. Dile al Señor en esta hora. Si no ha habido en nosotros realmente convicción, el Señor trae a ti convicción nuevamente, porque eso fue lo que vino y mostró a estos discípulos. Ellos ya lo habían visto, Él ya les había dado una palabra, pero nuevamente les muestra y les ratifica para qué habían sido llamados. Hoy el Señor también en esta oportunidad te está hablando y está ratificando nuevamente tu llamado. No lo dudes, no lo dudes. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero no hemos querido dar de lo que Él nos ha dado. Si es tu caso, pídele perdón al Señor y dile: Señor, perdóname. He visto tu bendición, tu provisión, y aún todavía estoy pensando si doy lo mejor de mí. Y hay cosas tal vez tan pequeñas que podemos hacer, créanme, pero que le agradan a Dios. El hecho de poder estar aquí en tu casa es increíble. A veces vemos que a veces ya se ha iniciado incluso la adoración y hasta entonces venimos. No podemos dar un tiempo antes al Señor. Yo creo que muchas veces es porque no estamos apasionados,
Y hoy el Señor te habla. Y yo quiero que si es tu caso, o Él te está mostrando algo, sientes ahí que Él te está hablando, como lo hizo con sus discípulos, te está hablando con amor, pero también quiere enseñarnos que nosotros tenemos que hacer algo también. Gracias, Señor. Toca la vida de tus hijos. Yo sé que hoy, Señor, tú nos llamas la atención a poder, Señor, tener nuestras prioridades como deben de ser. Gracias, Padre. Gracias. Nuestro pastor el martes invitaba y decía: ¿quién tiene dificultad en su llamado? ¿Le está costando? Y hoy hay un llamado en esta oportunidad. ¿Quién ha puesto primero su agenda de actividades personales y por eso no ha querido hacer lo que tiene que hacer? Si es tu caso y tú quieres agradar al Señor, ponte de pie. Esto es de valientes. Los discípulos obedecieron y por eso vieron un milagro. El Señor está viendo tu corazón. Qué bueno que seamos sinceros. Qué bueno que podamos nosotros decirle al Señor: es cierto, Señor, es cierto, he puesto primero lo mío. Veo que la mayoría se ha puesto de pie. Qué bueno. Entonces es la oportunidad ahora que tú te comprometas con el Señor. Yo puedo estar consciente, tener mis convicciones. La palabra hoy nos ha hablado, pero es necesario que tú te comprometas con Él. Dile: Señor, aquí estoy. Perdóname, Padre. He tenido excusa tras excusa. No he querido hacer lo que tú me has estado pidiendo. Algunos lo saben y han tenido esa pelea ahí. Algunos han sido llamados específicamente para un área y han estado ahí sin tomar acción. Pero hoy el Señor conoce, sabe, como lo hizo con sus discípulos, y hoy te dice en esta mañana, el Señor: muy bien, hoy te estás comprometiendo conmigo. Anhelo que lo que en este momento, este acto que tú has hecho de pararte y de poder decir: Señor, es cierto, he puesto mis prioridades primero, pero hoy te digo, dice el Señor, como se lo dijo a sus discípulos: es necesario que dependan de mí, y la bendición y la provisión estará en sus vidas. No lo duden, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios soberano, dueño de todo, y Él es el que tratará con nosotros, nos dará lo que vamos a necesitar. Pero es necesario que hoy nos rindamos a Él ante su presencia. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos que están, Señor, en pie. Y en esta mañana, Padre Celestial, en tu nombre, Señor, yo vengo, Padre Celestial, en tu nombre, a poder, Señor, declarar sobre sus vidas, Padre Celestial, esa pasión que se quedó dormida ahí en sus vidas. Que nuevamente esa pasión por ti pueda regresar, Señor, y ellos puedan servirte con todo su corazón. El Señor hoy va a volver a resucitar, como cantábamos en este canto que se ministró hoy. Él da vida. Él va a resucitar tus sueños. Él va a resucitar tu pasión por Él. Hoy el Señor
Señor quiere hacer eso en tu vida. Si lo crees, levanta tu mano y no dudes que Él te va a usar. No dudes que va a hacer cosas grandes en tu vida. Gracias, Señor. Gracias en esta hora, Padre, en tu nombre. Yo sé que estás resucitando los sueños, Señor. Estás resucitando la pasión por servirte, Padre. La pasión por poder servirte con todo su corazón. Gracias, Señor. Declaramos eso sobre la vida de tus hijos, Señor. Esos talentos que se han quedado ahí escondidos para no comprometerse. Hoy el Señor también vuelve nuevamente a darte esos talentos para que tú le sirvas a Él, para que te rindas a Él, para que te entregues completamente a Él. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta hora, Señor. Yo creo, Señor, esta palabra. Y creo, Señor, que tú transformarás, Señor, el corazón de tus hijos, su mente, Padre, para que juntos, oh Dios eterno, podamos ver, Padre, la victoria en ti. Que juntos podamos, oh Señor, servirte y poder ver las grandezas tuyas con vidas transformadas, vidas libres de todo pecado. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por cada uno en esta mañana. Bendecimos, Señor, la vida de cada uno, Señor. Que esta palabra, que este compromiso, Señor, no se quede solo en este momento. No los dejes tranquilos, Señor. Y que juntos, Padre Celestial, estemos ahí viendo qué vamos a hacer, Padre. Gracias te damos en esta hora. Damos gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Padre, porque nos sigues demostrando cuánto nos amas. Nos sigues demostrando, Señor, que estamos en la oportunidad aún, Señor, de poder ir por esa cosecha. Señor, en este momento, Padre, creemos, Señor, que tú levantarás a obreros apasionados para poder levantar esa última cosecha, Señor, y poder, Padre Celestial, así poder cumplir, Señor, nuestro llamado, poder cumplir, Señor, nuestra visión. Gracias te damos en esta hora, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos y te doy gracias, Señor, en esta oportunidad, por tu infinito amor sobre nosotros. Y porque, Señor, tú eres Dios y no hay otro como tú. Gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por esta palabra. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre.